Bienvenido Joe Suárez, periodista, productor, escritor, y hoy estamos hablando contigo precisamente porque hay un documental que se va a presentar en el Festival de Cine de Miami. Se llama La Noche Eterna de Cuba. Cuéntanos un poco, Joe, qué va a pasar mañana en el cine aquí en Miami. Bueno, gracias Yaima por la invitación. Efectivamente, vamos a estar presentando, va a ser el estreno de la película, un largometraje documental, La Noche Eterna de Cuba, Cuba's Eternal Night. Va a estar en el Teatro Quebec de Miami y la presentación va a ser a las 6:30 de la tarde. Va a estar el director Jordan Allott, es un director originario de Virginia, aquí de los Estados Unidos, y es alguien que ha estado muy interesado en el tema Cuba desde inicios de su carrera, inicio de los años 2000. De hecho, su primer documental, que lo metió en bastantes problemas, fue un documental sobre Cuba. Él filmó sobre el presidio político de Oscar Elías Bisset, una figura muy importante del movimiento cívico cubano en los últimos años. Y ese documental, te digo, lo metió en muchos problemas porque no pudo regresar a Cuba. Y ahora, sin embargo, más de 20 años después, estaba interesado en hacer un documental y ahí es cuando entro yo por un amigo en Le común. invito a ver el tráiler y ahora me sigues contando. Vamos a enseñarle una probadita de lo que va a ser el documental a nuestra audiencia. Adelante. El régimen arremete cada día más contra el pueblo. Empieza la tensión. El pueblo no puede más y se tira para las calles y a un automático voy para la calle. Imagínate, pueblo entero, caminando para allá. Por casi una hora sentimos desde las calles que son de los cubanos. Entonces, El presidente Díaz-Canel había dicho que la orden a los comunistas de ir a las calles o sea atacarnos a nosotros. Estaremos en las calles combatiendo. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. El pueblo, mira. Todavía se están desarrollando juicios, condenas ejemplarizantes de hasta 20, 30 años de privación de libertad. Mis 3 hijos, la Brigada Especial Fuerza, le tiró la ría y se lo llevaron a todos. Después que empezó la ola de migración, se quedan muy pocos buenos amigos aquí. El pronóstico de los próximos meses es que, de ser posible, no va a quedar nadie. Esta generación que ha emigrado no va a regresar. La familia se ha separado para siempre. En apenas un año, unos 300.000 cubanos han salido de Cuba. Ese día fue el día más negro de mi vida. El temor de dejar a tus hijas huérfanas, ¿no? Prefiero matarme antes que me vire para Cuba, sinceramente. Yo prefiero matarme. Hay un temor generalizado en la población. Llega un punto en que ni el miedo logra frenar. En un ambiente donde todo el mundo se va, los que hemos decidido quedarnos aquí, Pensé que muchas veces rendirme y mi hija me decía, ¿cómo tú no vas a poder si tú has podido todos estos años contra una dictadura? parezca imposible, levantaremos una y otra vez. Aquí a veces veo la vigilancia también. Aquí me preparé para la guerra. Y nos manifestaremos una y otra vez. Cuba como pueblo no deja de soñar con el amanecer. Estas imágenes son poderosas, realmente hablan de exilio, crisis, colapso total de un país, también presos políticos. Joe Suárez, ¿cómo fue tu intervención en esta propuesta cinematográfica? Te comentaba que el director Jordan, él no puede entrar a Cuba desde el inicio de los 2000 a causa de este otro documental sobre Oscar Elías Bisset que él produjo y que fue clave en la campaña por su liberación. De manera que él necesitaba a alguien en Cuba que produjera, que coordinara, que hiciera trabajo logístico para estas filmaciones dentro del país. Y bueno, en ese caso teníamos un amigo en común, nos pusimos en contacto y yo terminé siendo el productor de campo, field producer, para el documental. Estuve varios meses trabajando en él, básicamente recibiendo a las personas que venían, los camarógrafos que vinieron varios de varias partes del mundo en distintos momentos a lo largo de 2 años para trabajar en la isla. Me aseguraba, por supuesto, de traducir para ellos, de que el espíritu de lo que quería el director también se hiciera realidad durante las filmaciones. Incluso, bueno, pude sugerir una de las 5 historias que estábamos siguiendo en el documental
Y la verdad es que fue un Camila, trabajo. como periodista, vimos a Arianna también, una activista por los derechos humanos. ¿Cómo hicieron la selección de estos 5 personajes? Bueno, Jordan ya tenía en la mente 4 de estas historias. Una quinta la pude sugerir yo, que es la de un joven que participó en las manifestaciones de jovellanos en Matanzas. Es un joven líder evangélico cubano, Carlos Raúl Macías, y que ahora ha salido al exilio junto a su familia. Son una familia de pastores, está en Brasil haciendo misión allá. Y la verdad es que estas 5 historias son bastante diversas en el sentido de mostrar una Cuba tal y como es. Hay personas que son de escenarios urbanos de La Habana, hay personas que están trabajando en los campos de Camagüey, hay otros que viven en Jovellanos, Matanzas, también hay el padre Alberto también, que ha sido una de las voces más constantes, que todas las semanas nos habla desde Cuba sobre lo que está pasando. Joe, ¿cómo tú crees que se narra la situación de un país colapsado a través de este documental? Bueno, la verdad es que también por la variedad de los orígenes de estas personas, de dónde vienen, hay algunos que vienen, que están sufriendo el país por la ruptura de la familia. Yo creo que eso es algo que muchos viven, otros por la represión y la persecución. En el caso de Carlos Raúl, el muchacho de Jovellanos, él y su padre fueron detenidos a causa del 11J, estuvieron en reclusión domiciliar por salir junto al pueblo a protestar. En el caso de Ariadna vemos también la emigración, el caso del éxodo masivo que hay del país. En el país, ella tuvo que salir junto a su esposo por Centroamérica para llegar a la frontera sur estadounidense buscando refugio, buscando asilo. En el caso de Camila Acosta, que también es otra edad, otra generación, vemos a una periodista que quiere seguir haciendo periodismo en Cuba y que ha sufrido una represión tremenda y constante también. En el caso del padre Alberto, vemos la comunidad de fe ayudando, levantando a aquellos que están alrededor de ellos. Y en el caso del padre Alberto, haciendo también un trabajo de activismo, un trabajo también de documentación, si se quiere, y de análisis de lo que está pasando en Cuba en el día de hoy. Lo vemos, tú lo mencionabas, a través de sus textos en redes sociales, que son muy agudos y lo han convertido en una suerte de una voz muy prominente dentro de Cuba, sin lugar a dudas. Y él trabaja en los campos de Camagüey, lugares bien remotos, donde la esperanza parece haber perdido el camino. También tenemos la historia de un padre que 3 de sus hijos están presos a causa de haber participado en el 11J. Un padre de la Guinera. El padre de la Guinera, es correcto. Y la verdad es que esperamos que estas historias todas den una visión, un retrato de la Cuba de hoy, que es una Cuba despedazada por el socialismo, la centralización de la economía, pero también por la represión, que no es de ahora, viene de 1959, que comenzó con aquella masacre de la Loma de San Juan, liderada por Raúl Castro en Santiago de Cuba. ¿Cómo influyó tu carácter de investigativo también como periodista en esta obra que se va a presentar? Y cuéntame un poco, para hacerle una invitación a nuestra audiencia, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes van a estar ahí? Yo, por supuesto, voy a estar ahí contigo. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que pude sugerir, aportar un poco a la idea que Jordan, el director, ya traía. Él conoce Cuba, está muy al tanto de lo que ocurre en la isla, tiene una red de amigos allá adentro que lo mantiene muy al tanto, y está muy activo también en los medios, en The Hill, en C-SPAN, medios de acá de los Estados Unidos que también reportan un poco de vez en cuando lo que ocurre en la isla. Yo creo que lo más interesante, algo muy interesante que vivimos fue a la hora de filmar, Yaima, dentro de Cuba, los retos que uno tiene. Tú lo conoces, tú también hiciste cine dentro de Cuba y audiovisual en sentido general. Y allí vivimos muchos de estos retos y creo que ese fue un aporte que pude hacer también. El riesgo que te cuesta la libertad. La tuya y la de las fuentes, la de las personas que están dando su testimonio, es un riesgo total.
Totalmente. Y como periodista dentro de Cuba ya yo conocía un poco los entresijos, lo que pasa, qué no hacer también. Pude aportar a los camarógrafos que llegaban, qué no deben hacer, de qué manera se deben comportar. Y aún así te voy a contar, nos pasaron dos cosas muy indicativas de que se vive en una dictadura en Cuba. Yo recuerdo que estábamos filmando en La Guinera, una de las veces que fuimos, y estábamos interesados en filmar el lugar, tener imágenes del lugar donde murió el joven de La Guinera que fue asesinado por la policía, por un balazo de la policía. Sí. Efectivamente. Y cuando estuvimos allí, yo recuerdo que el taxista que estaba, fue un taxista que tomamos de la calle, no era nadie que estaba trabajando con nosotros, queríamos mantener el equipo lo más reducido posible. Y sin embargo el hombre estaba muy nervioso y nos dijo, no, pero si ustedes están filmando algo del 11J, tienen que bajarse del carro, yo no quiero saber nada de eso. La gente sabe, el ambiente que hay te indica que es riesgoso, es peligroso, incluso recordar los sitios donde han ocurrido estos eventos. El régimen quisiera, la verdad, hacer un lavado de memoria en Cuba y que nada de eso se recuerde, pero la verdad es que hay un antes y un después en Cuba, después del 11J. Y la otra historia fue que uno de los camarógrafos fue a la casa, fue a mi casa, yo era periodista en Cuba y era un objetivo de la policía política y siempre estaba bajo vigilancia mi casa, casi siempre. En ese día, este camarógrafo era el último día y la verdad es que sin seguir las indicaciones que le había dado, él fue a mi casa a pedirme consejo por unas cuestiones y cuando entró, al parecer alguien lo vio de la policía política, se veía que no era un hombre de ahí de Cuba y al otro día me citaron a la policía para preguntarme que qué hacía ese hombre, que quién era, etcétera, y tenían incluso hasta una foto del pasaporte del camarógrafo. Gracias a Dios él pudo salir de Cuba sin ningún problema, él salió ese mismo día que fue a visitarme por la tarde, pero hay riesgos asociados, por supuesto, a la producción cinematográfica, de audiovisuales, en sentido al contar la realidad, porque rompe la narrativa, el monopolio narrativo del Estado cubano sobre qué está pasando. Contar esta verdad del pueblo cubano, de sus luchas por emanciparse, es hacer justicia también. Por eso yo creo que acompañarte en el cine va a ser una manera de hacer justicia, de replicar la verdad de Cuba y de los cubanos que siguen ahora mismo sufriendo todos esos desmanes. Yo vuelve a hacer la invitación porque yo creo que es esencial compartir estos contenidos para que la historia de Cuba sea contada realmente. Apropiarnos nosotros de esa narrativa que fue robada por tanto tiempo. Mira, la presentación va a ser mañana 6:30. Yo no voy a estar, pero va a estar Jordan, el director, y van a estar algunos de los testimoniantes, algunas de las personas que seguimos durante 2 años y tanto en Cuba y fuera de Cuba, porque incluso en Centroamérica, el viaje de Ariadna, Jordan pudo seguirlo con un equipo en Centroamérica. Vamos a estar va a estar la película a las 6:30 en el Teatro Quebec de la ciudad de Miami como parte del festival del Miami Film Festival. La verdad es que invitamos a todos para que vayan a apoyar la película y también enterarse de qué está pasando en la isla hoy. Muchísimas gracias. Esta película también va, La Noche Eterna de Cuba, va en la muestra de Spotlight on Cuba, la que organiza Alejandro Ríos, ¿correcto? Sí, es así. Vamos a estar entonces ahí, vamos a ver todo lo que pasa y a recoger también lo que opina el público. Muchísimas gracias, Joey Suárez, por estar aquí hoy con nosotros y te deseamos muchísimos éxitos en todos los proyectos en los que estés trabajando. Si nos quieres adelantar algo, yo sé que estás organizando un libro, que estás creando un libro en una beca que tienes en una universidad americana. Cuéntanos un poquito para poder saber un poquito lo que va a acontecer en tu vida próximamente. Bueno, como dices, estoy trabajando en un libro sobre la intersección entre fe y resistencia cívica en Cuba en los últimos 25 años, especialmente desde la comunidad evangélica, es una de las comunidades religiosas menos estudiadas en Cuba hoy, la verdad, y esta vertiente de acción cívica, de resistencia frente al totalitarismo ha sido muy poco visibilizada. Estoy tratando de sistematizarlo. Es un libro que, como dices, también estoy terminándolo a la sombra de la beca Mellon de la Florida International University y estoy trabajando con ellos hasta mayo en este proyecto que es para terminarlo, realmente es para editarlo
y espero que pronto ya esté en las librerías y bueno, también pueda venir aquí a conversar sobre él. Muchísimas gracias, Joe, por todo lo que haces. A nuestra audiencia le invitamos a compartir esta conversación contigo porque también es una conversación sobre la realidad de Cuba. Muchísimas gracias, Joe, por estar con nosotros y por dedicarle tu vida, tu trabajo a informar sobre Cuba, a analizar a Cuba, a pensar Cuba. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.